y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os queremos contar un poco qué es The Femrise y cómo ha surgido este maravilloso proyecto, quiénes somos nosotras, Gaby y Andrea, y por qué estamos haciendo esto y por qué realmente vale la pena suscribiros a nuestro canal y seguirnos. Empecemos un poco por quiénes somos, pero primero empecemos presentándonos. Yo soy Andrea y soy Data Engineer en una startup tecnológica española. Yo soy Gaby, Senior Product Manager en Data Science Products en Adidas, la empresa que hace estas zapatillas. Entonces, ¿cuál es la misión de The Femrise? The Femrise ha nacido un poco con la misión de democratizar el acceso al mundo de los datos. Queremos que el mundo de la tecnología, de Big Data, del mundo de los datos en general, sea un sitio más inclusivo, más diverso. Es decir, democratizar el mundo de los datos, ¿no? Que no es solo cosa para computer scientists, solo para gente que estudió eso en la carrera, sino también para la gente que trabaja en otros sectores, en otros roles, que pero está interesada a cómo se utilizan los datos, cómo pueden los datos ayudar a mi trabajo. Pero realmente, ¿por qué hace falta un proyecto como este? Pues como decía Gaby, parece que este sector solo es para aquellos que son gurús de la programación o ingenieros, y eso no está nada más lejos de la realidad. Además, solo 3 de cada 10 personas que trabajan en el sector son mujeres, entonces queremos terminar con esta preconcepción de que el mundo de los datos es solamente cosa de hombres programadores. Eso, y también hay muchas oportunidades porque las tendencias de hoy son que hay mucho trabajo en este sector y también paga muy bien. Así que uno de los objetivos es que de empoderar a muchas personas a tener un sueldo bueno, a ser independiente financieramente. ¿Cómo queremos hacer esto? Nosotros nos basamos en 3 pilares fundamentales que tenemos. El primero sería la awareness, es decir, dar visibilidad sobre este mundillo, los diferentes roles que hay, cuáles son las posibilidades de entrada, cuáles son los sueldos, tendencias en el mundo de los datos, qué demanda el mercado laboral. Y además pretendemos ser mujeres que inspiran a la gente que está todavía en su carrera o que está en otros sectores a animarse a entrar en este mundo de los datos. Porque según nuestra experiencia es muy importante tener una guía que te ayude a entrar en el mundo de los datos. Sin duda que es un mundo tremendamente complejo y por eso también va en línea con nuestro segundo pilar, que es el de la educación. Esto lo hacemos a través de píldoras de contenido tanto en TikTok, tutoriales en YouTube y además tenemos sesiones de coaching y mentoring para echar una mano y guiar realmente a la gente que no tiene muy claro cuál es su camino, cuáles son sus oportunidades dentro del sector. Y por último, pero no por ello menos importante, nos centramos mucho también en dónde lo dejan los bootcamps, es decir, cursos, másters normalmente te dan mucha educación, pero fallan a la hora de catapultarte al mercado de trabajo. Entonces también tenemos este tercer pilar que sería más centrado en el empleo, en cómo conseguir una carrera en el mundo de los datos. Eso sí, porque realmente tienes que entender cuál es el rol que es mejor para ti y también cómo prepararte para ese rol, porque se sabe que cuando haces una entrevista de trabajo la mayoría de las veces no es lo que conoces, pero realmente cómo hacer la entrevista. Hay técnicas y truquitos que compartimos para hacerla mejor. Y también negociar tu oferta de trabajo y luego cómo avanzar tu carrera en el mundo. Realmente, ¿cómo nació The Femrise? Tenemos que situarnos en Ámsterdam en junio de 2022, que llamé a Gaby y le dije, oye, estoy de viaje por Ámsterdam, ¿te apetece vernos? Hacía meses que no nos veíamos. Gaby y yo nos conocemos de un bootcamp que hicimos en Data Science, que luego os contamos un poquito más. Correcto. Pero fuimos a cena simplemente a tomarnos unas copitas de vino, a ponernos un poco al día. Y al final como que las dos, o por lo menos mi sensación fue, las dos estábamos enfadadas, estábamos preocupadas por el mismo tema, y era que queríamos construir esta carrera, ¿no?, en el mundo del Big Data, pero no había mujeres a nuestro alrededor, no había diversidad, eran siempre como una misma réplica de la misma persona, y para nosotros esto nos hacía enfadar, ¿no? Porque si hay dinero, hay trabajo, y es un trabajo tan divertido, ¿por qué solo hay un perfil de gente, no? Yo ya un tiempo pensando en cómo podía aportar valor en el sector que iba atrás de mi trabajo, porque claro, tú trabajas, es el tuyo, aprendes bien, ganas bien, pero no sé, me faltaba como una motivación extra para mejorar este mundo. Así que pensamos que el social media, compartir recursos y consejos fuera algo que nos daba motivación. Tener esa sensación de que realmente estamos haciendo algo que tenga un impacto sobre otras personas, no simplemente sobre el P&L de nuestro negocio, ¿no? Eso, y realmente para darle un cambio. Bueno, yo soy Gaby, como dije antes, soy Senior Product Manager de Data Science Products en Adidas. Ahora justo me ocupo de Demand Forecasting a nivel global, es decir, predecir la demanda de zapatillas que habrás en las próximas temporadas. Yo trabajo en el mundo de los datos, es decir, empecé como Advanced Analytics Senior Manager y ahora Senior Product Manager desde hace unos años. Di la vuelta a mi carrera en 2021, después de hacer un bootcamp en Data Science, pero la verdad que mi background es también bastante analítico porque empecé después de la universidad
en el mundo de la consultoría y luego entré en una startup tecnológica donde estaba alrededor de productos de Machine Learning y de AI, así que empecé a entender un poquito del sector. Pero lo que quiero decir es que mi formación no es de Computer Scientist, no estudié Big Data, Machine Learning y tal. Yo estudié economía y luego empecé en consultoría, que es una carrera bastante estándar, y solamente luego me di cuenta que el sector de Machine Learning y AI era un sector muy interesante, que estaba creciendo muchísimo y que había muchas oportunidades para hacer algo diferente y algo que podía realmente hacer crecer mi carrera. Y eso lo digo para animar a todas las personas que no vienen del sector de Computer Science, no son data engineers y que quieren entrar en este mundo y se preguntan, pero ¿está hecho por mí o puedo hacerlo? Bueno, la respuesta es que sí puedes hacerlo, solamente necesitas muchas ganas de trabajar y entender y estudiar. Esa es otra curiosidad sobre mí. Otra curiosidad sobre mí, que no está relacionado con la carrera y tal. Yo soy italiana, pero la verdad es que me siento muy europea porque me fui de Italia cuando tenía 19 años, estudié parte de mi carrera en Londres, empecé a trabajar en Londres, luego me fui en Alemania, me fui en España, ahora vivo en Ámsterdam, así que nada, un poco un mix de culturas. Estaba a estar alrededor de diferentes culturas, aprender nuevos idiomas, así que pacientes con mi español porque, bueno, es lo que es. Es tu tercer o cuarto idioma, incluso diríamos, así que... Y bueno, yo soy Andrea, como os dije antes, soy ingeniera de datos en una startup española que se llama Nextail. Básicamente optimizamos movimientos stock usando Machine Learning en tiendas de ropa. Y por cierto, esa era la empresa donde yo trabajaba antes. Correcto, correcto. El networking es una cosa muy importante, ya hablaremos más de estos temas. Pero también para que tengáis un poco una idea de cuál es mi experiencia, yo estudié economía y AD, así que tampoco nada relacionado ni con ingeniería ni con programación. Empecé trabajando en consultoría económica, a mí me gustaba mucho la economía, la macroeconomía, cómo evolucionaba el PIB, los precios, y estuve allí casi 4 años, hasta que me di cuenta realmente de que la forma en la que estábamos haciendo el análisis, estaba segura de que había mejores maneras de hacerlo en Big Data, Machine Learning, programación, y me picaba muchísimo la curiosidad. Yo siempre he sido una persona un poco más de números y quería aprender más sobre el tema. Entonces dejé mi trabajo y me apunté al Bootcamp de Data Science que hizo Gaby también, ahí es donde nos conocimos, en el IE en Madrid. Fue eso en mayo de 2021 y estuvimos 3 meses intensamente estudiando para convertirnos en Data Scientist. Aprendimos a programar, yo no tenía ni idea. Bueno, aprendimos Machine Learning, aprendimos un montón de cosas, pero esa fue como mi primera experiencia y toma de contacto con el mundo de la analítica, de Data Science. A partir de ahí conseguí trabajo en esta startup que os comento, como Data Analyst. Empecé mi carrera como analista, pero después de 1 año y pico me empecé como a juntar más con la parte de ingeniería, quería entender, tenía bastante curiosidad de ver cómo funcionaba todo desde atrás. Entonces hace unos meses pivoté mi carrera hacia ingeniería de datos y la verdad que estoy súper contenta porque es que no paro de aprender. Yo soy española, soy gallega, pero llevo viviendo en Madrid más de 8 años y... Casi eres madrileña. Prácticamente soy madrileña, de hecho he perdido mucho de mi acento y eso me da muchísima pena. Otra cosa que quiero decir, nosotros tenemos un background analítico y que está un poco más improntado a lo de Data Science, Advanced Analytics y tal. Pero la verdad es que hay sitio para diferentes perfiles en el mundo del tech, del Big Data. Si te gustan los números y si eso es algo que quieres perseguir en tu carrera, de ir a un experto, luego hay carreras como Data Engineer, Data Scientist, Advanced Analyst y tal. Pero también hay profesiones como Product Manager o un Sales Leader en una startup tecnológica que todavía tiene que enterarse de qué es este mundo de AI Machine Learning, pero tampoco tienes que trabajar con números todo el día. Y algunas personas tienen una energía muy grande cuando trabajan con números y tal, ¿no? Y eso es necesario entenderlo al principio cuando quieres entrar en el mundo. Pero la verdad es que si no te da energía, puede pivotar la carrera en tech, en Big Data, hacia otro lugar donde a lo mejor no vas programando todo el tiempo. Pero sí que realmente formas parte del sector tech. Sí, solo quería decir eso porque, claro, a lo mejor hay gente que nos escucha que dice, oye, pero yo nunca estudié matemáticas, sí, no sé nada de estadística, no me gustaban los números. Y yo digo, claro, un poquito de entendimiento necesitáis. Así que animaros a estudiar un poco y con profesores buenos, porque la mayoría de las veces, si no lo entendéis en el instituto es porque te lo explicaron mal. Así que no es que sois malo, es que te lo explicaron mal. Así que hacerlo otra vez, repasarlo y luego entender dónde te da, qué parte te da energía
y dónde quieres enfocar Tu carrera. educación y tu carrera. Así que suscribiros a nuestro canal para no perderos la cantidad de consejos, tutoriales, webinars, entrevistas que vamos a hacer con profesionales del sector para estar al día de lo que está sucediendo en el mundo del Big Data. Así que os esperamos para el próximo vídeo y muchísimas gracias. So keep calm. And say data. Bye bye. Oh yeah.